entonces, por ende, el Estado también nos da derechos y obligaciones. Nosotros, cuando egresemos ya a la vida social, a la vida laboral, vamos a tener este tipo de obligaciones, derechos y obviamente responsabilidades dentro del comportamiento profesional, ¿no?, de cada uno de nosotros. Por eso les decía, la norma suprema es la Constitución. De la Constitución van a emanar leyes, estatutos, resoluciones, normativas. Hasta la universidad, cuando ustedes se han inscrito, han determinado normas, ¿no?, a regir, ¿verdad? Es en ese entendido que la Constitución ya en sus artículos ya nos está determinando. Por ejemplo, el artículo 8 nos determina que el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad, ¿no? Ya todos deben conocer el ama yuya, el ama qella y ama suba, ¿no? No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Y también nos habla de un principio del vivir bien, que todos tenemos que llegar a poder determinar ese principio, ¿no?, con el comportamiento tanto económico, político, social, profesional, dentro del territorio nacional. También nos menciona este artículo: el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad. Estos principios nos llevan a que, como el Estado nos está dando algunas obligaciones, nosotros también debemos de percibir algunos derechos del mismo. Es por esa situación que nosotros debemos que tomar en cuenta mucho estos principios con respecto a la armonía, a la transparencia, al equilibrio, a la igualdad de oportunidades, equidad social y género en la participación, bienestar común y responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para un bien común. Como les había reiterado, es el vivir bien, ¿no?, determinar un vivir bien en la sociedad. También podemos hablar con respecto a los derechos reconocidos por la Constitución. Son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. ¿A qué se refiere? Nosotros no podemos sobrepasar de la norma. No por decir, ignoro esa norma, no la conozco, no soy responsable de cierto acto. No es tanto así. Nosotros estamos obligados, desde que el Ejecutivo promulga o el Legislativo promulga una norma, deber conocer, especialmente en nuestra área, ¿no?, que es el área de salud. Debemos de conocer nosotros, estamos obligados. Es universales porque obviamente todo el territorio nacional debe de tener conocimiento. Interdependientes, cada uno de nosotros con respecto a nuestras responsabilidades dentro de nuestra profesión, también las tenemos que tomar en cuenta. Indivisibles, no podemos decir a otras personas que sí, esta norma a ti te corresponde, a mí hasta aquí nomás. No, todos tenemos que compartir esa responsabilidad y determinar la realización de nuestra profesión, ¿no?, de manera objetiva. Y progresivos, obviamente cada norma va a ir actualizándose. Con respecto al área de salud, no sé si con alguna normativa que se ha actualizado ha sido especialmente desde la pandemia del COVID. Desde ahí algunas necesidades que han tenido que entrar en algunos centros de salud, algunas instituciones públicas, es por esa situación que es necesario que se actualicen las normas. También nos refiere un otro artículo con respecto a la salud, el artículo 35 de la Constitución Política del Estado. El Estado nos dice que en todos los niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población en todos los servicios, o sea, en todo el territorio nacional. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos. Esto obviamente se ha incluido desde que se ha promulgado la Constitución Política del Estado, el 2009. Luego podemos ir hablando, antes de poder ingresar, porque estoy tocando como preámbulo para que todos nosotros podamos conocer qué tipo de principios primero tenemos que tener en conocimiento para poder nosotros llevarlos a cabo en nuestra profesión. El Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud privado, o sea, ambos, público y privado, ¿no?
Regulará y vigilará la atención de calidad a través de las auditorías médicas, la infraestructura y el equipamiento de acuerdo con la ley. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica. Nosotros, como somos obviamente incluidos, ya sea técnica o directamente personal de salud, también nosotros tenemos responsabilidades. Y acá hay dos puntos importantes donde menciono, es acciones u omisiones, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Dentro de la responsabilidad administrativa o una responsabilidad civil o una responsabilidad penal que nos pueda determinar resarcir daños o pagar penas o de alguna manera conciliar un tipo de acto o hecho que nosotros podamos estar involucrados, es muy importante que estas dos palabras conozcamos, las acciones u omisiones. Yo, como profesional, tengo la suficiente competencia y capacidad de realizar un acto. En este caso, me atrevo a decir, qué sé yo, una prótesis. Tengo la suficiente competencia porque tengo mi título, he estudiado, he determinado cierto conocimiento, ¿no? He cultivado. Entonces tengo que ejercer, tengo que determinar un constructo de actividades, ¿no? Una conducta. Omisiones, no debo de omitir, ¿no? Ciertos procedimientos que me llevan a concluir un trabajo, un hecho. Entonces, si yo trabajo con un profesional odontólogo o también a la vez soy odontólogo, también tengo que ejercer objetiva y ordenada y organizada, ¿no? El trabajo. ¿Qué tal si yo tengo un problema con algún paciente? Entonces, obviamente, va a recaer la responsabilidad tanto con respecto a una prótesis, me refiero, tanto al odontólogo como también al laboratorista dental o al técnico en laboratorio dental, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que conocer estas dos palabras. Si hay una acción o omisión, eso nos puede llevar a una responsabilidad, digamos que yo estoy trabajando en una entidad pública, a una responsabilidad administrativa, ¿no? Porque obviamente todos nos enmarcamos en normativas, ya tanto los estatutos, las normas que rigen una institución. Es muy importante que nosotros conozcamos estas palabras, estimados compañeros. Dentro de los principios también, ya enmarcando lo que es la profesión, el respeto a la vida, el respeto a la personalidad humana, la buena fe, la idoneidad, que es muy importante, los reconocimientos a las propias limitaciones. Nosotros, como les había dicho, cuando nos vamos formando desde el aula, en los laboratorios, con la práctica en sí, nos conocemos hasta dónde puedo tener mis límites. No puedo hacerlo todo, ¿no? Hoy en día la ciencia médica y otras ciencias ya tienen sus especialidades, ya tienen sus competencias. Entonces es importante que nosotros trabajemos como un equipo multidisciplinario, ¿no? Odontólogo, laboratorista dental, médico, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros abramos ese ámbito. ¿Para qué? Para que también tengamos mayor afluencia o trabajar de manera tranquila y ordenada, ¿no? Y cumpliendo toda la normativa que el Estado te está dando. La iatrogenia, también un otro punto muy importante con respecto a la práctica del profesional. Es el daño inevitable, ¿no? Inherente al tratamiento, es constante, se presenta dentro de una buena práctica profesional. Sí, se puede presentar, claro que sí, ¿no? También, para que tengan conocimiento, el ex artis es un factor decisivo para concretar el alcance de los deberes, responsabilidades y derechos de los profesionales y los usuarios. No olvidemos que nosotros, dentro de la profesión en el área de salud, con todo el respeto que se merecen otras áreas, nosotros estamos dando a seres humanos, ¿verdad? Entonces, el ser humano es un ente funcional muy particular. Cada quien tiene su forma de desenvolverse, su propia fisiología, como nosotros lo conocemos. Todos somos iguales. No todos vamos a aceptar cierto tipo de tratamiento o cierto tipo de
prótesis orgánico o inorgánico que nosotros podemos realizar, ¿no? Luego, las complicaciones que pueden existir en nuestra profesión también es el daño, es inconstante, previsible, algunas veces también puede ser evitable o atribuible a condiciones del profesional. El nexo de causalidad es indirecto, el tiempo de aparición es variable. Se presenta dentro de una buena práctica profesional en la cual actúa el profesional competente. En este caso, hablando siempre en nuestra área, si nosotros vamos a trabajar con una prótesis, ¿no? Obviamente el paciente va a llevar a cabo en los primeros días, las primeras semanas de manera adecuada. Posteriormente puede suscitarse un otro problema, ya sea directamente determinado por la prótesis o puede ser un otro problema, qué sé yo, un diente retenido o tener algún tipo de patología sistémica o al final poder tener un tipo de alergia específicamente al material que se esté realizando con la prótesis. Por eso es importante que nosotros tengamos un control, ¿no? Que también algunos o pocos profesionales lo realizan. La mala praxis también es muy escuchado en algunas situaciones, ¿no? de procesos ante paciente y operador. Es no cumplir adecuadamente con las reglas técnicas o parámetros establecidos para un buen ejercicio de la profesión, ¿no? Que resulte en un daño al paciente o al usuario. Asimismo puede deberse a la ignorancia, negligencia, impericia. Estos puntos son muy importantes, estimados compañeros, porque nos determina desde ya una responsabilidad directa, ¿no? Cuando nosotros no empleamos lo que nosotros hemos empezado a cultivar, ¿no? Desde la práctica, desde la teoría. Y entonces es importante enmarcar este punto. Si nosotros vamos a realizar una mala praxis, estamos dependiendo del Estado, nos pueden hacer un proceso o crear una responsabilidad. Ya les había comentado en un principio, ya sea puede ser una responsabilidad penal, civil o administrativa, ¿no? Ahora, ¿qué quieren decir esos términos de ignorancia, no? Obviamente todos ya lo conocen. Falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad en el ejercicio de la profesión. Esta profesión que nosotros tenemos determina una constante formación, una constante actualización. Por ende, nos demanda seguir estudiando, seguir preparándonos, ¿no? La negligencia, la omisión injustificada de un determinado paso o procedimiento de los protocolos, la normativa técnica vigente. Nosotros, tal vez, al querer realizar una prótesis inmediata o porque el paciente nos está agilizando el mismo, queremos realizarlo y obviamente conocemos el proceso de poder realizar inmediatamente, pero tal vez al saltar ese tipo de situación o ese punto en el paso de concluir una prótesis, puedo omitir, no colocar, no sé, un material y obviamente eso me lleve a responsabilidades futuras, ¿no? No es inmediato, puede darse. La impericia, ¿no? Es toda actividad que se hace sin la suficiente destreza, sin tener la suficiente experiencia en determinados procedimientos. A muchos colegas que han tenido problemas, sí, se ha visto esta situación. Y a veces la autoridad competente no determina porque no conoce del área de laboratorio, no conoce del área odontológica, no conoce del área médica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hasta ustedes pueden asistir como peritos, ¿no? de la situación para que ustedes declaren y determinen si evidentemente este paso no se cumplió por el colega, no determinó, no realizó este procedimiento adecuadamente. Entonces, también eso hay que determinar. Comprende dos aspectos: el conocimiento apropiado del área, que especialidad que desarrolla. Ya lo habíamos dicho, hoy en día las ciencias médicas y otras ciencias tienen sus propias especialidades y es importante que nosotros también primero respetemos y trabajemos como un equipo multidisciplinario para poder tener un desenvolvimiento adecuado ante la sociedad con tus usuarios o con tus pacientes. Y las habilidades y destrezas desarrolladas por el profesional sobre este tema en particular, la práctica que nosotros consecutivamente tenemos que tener, ¿no? Porque si nosotros salimos
de la carrera, y ya no tenemos posgrados, ya no tenemos prácticas, entonces nos vamos a olvidar, ¿no? Unos 2, 3 años, ya la mente es frágil y se olvida, ¿no? Tenemos que estar siempre en constante conocimiento y forjándonos día a día. La imprudencia es entendida como falta de tacto, de mesura, de cautela, una precaución, discernimiento y buen juicio, es hacer con demasiado precipitud aquello que injustificadamente vamos a realizar o que al examinar las consecuencias del acto no valoramos, no determinamos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Habíamos hablado en un primer punto los límites que uno puede tener, ¿no? Para no llegar a lo que nadie quiere, ¿no? Realizar un daño o cualquier procedimiento en laboratorio. Es muy importante que nosotros también conozcamos cuáles son los requisitos para poder determinar o ya empezar a trabajar de manera objetiva, ¿no? También hay un término muy importante que tal vez ya lo han llevado en una de sus cátedras, que es la deontología, que se conoce como la teoría ética que se ocupa de regular los deberes, traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de conducta en el profesional, ¿no? Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Parece mucha teoría, pero es muy importante hasta cuando ustedes van a salir como profesionales a la sociedad, allá afuera. Entonces es importante que ustedes, conociendo este tipo de preceptos o principios, van a poder defenderse o van a poder también actuar de manera objetiva. La bioética es la rama de la ética que aspira a promover los principios orientadores a la conducta humana en el campo del laboratorio. Etimológicamente proviene de griego, ¿no? Que determina la ética de la vida, cómo debemos de actuar nosotros con los principios y valores que desde un inicio ya nos han enmarcado, ¿no? Desde nuestros hogares. Dentro de los principios de la bioética podemos mencionar la autonomía, la maleficencia, la beneficencia y la justicia. Los principios de autonomía. El principio del respeto a las personas que impone la obligación de asegurar las condiciones necesarias para que actúen de forma autónoma. Cada quien, cuando nosotros vamos a ejercer nuestra profesión, tenemos que también ser autónomos con respecto a recepcionar algún tipo de trabajo o realizar un tipo de trabajo. Porque nosotros, desde el momento que adquirimos a realizar o nos comprometemos a realizar un determinado trabajo, ya somos competentes, somos autónomos de la realización de ese trabajo, ¿no? No puedo yo ir a consultarle al profesional, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo quieres? No, nosotros ya con la especialidad y con la suficiente conocimiento y sapiencia, tengo que saber resolver ese hecho, ese trabajo que la tengo que ver, ¿no? Se debe respetar los puntos de vista y derechos del resto de las personas siempre que sus ideas y acciones no supongan un grave perjuicio a otros. Lo que les decía, si yo recepciono un trabajo o quiero realizar un trabajo, sí puedo pedir puntos de vista, pero tampoco pueden imponer, ¿no ven? Entonces son situaciones que nosotros debemos que tomar en cuenta, diferenciar cierto tipo de que si quieren imponer las cosas o mantener nuestra autonomía en nuestra profesión. A ver, el principio de no maleficencia, abstenerse intencionalmente de realizar acciones que puedan causar daño o perjudicar a otros, ¿no? Es lo que ya lo habíamos explicado anteriormente también. Es un imperativo ético válido para todos los profesionales, no solo para el ámbito bioético, sino en los sectores de la vida humana, en todo el desenvolvimiento que nosotros tengamos. El principio de beneficencia, la obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus, ¿no?, legítimos intereses y suprimiendo perjuicios. Es muy importante que nosotros, cuando empecemos a trabajar, por eso es muy importante que ya en las universidades, hasta ustedes tienen el conocimiento, ya nos obligan a realizar investigaciones, ¿no?, a realizar estudios. Por eso es importante que nosotros trabajemos para la sociedad, en interés de todos los otros, ¿no?, promoviendo la buena conducta. El principio de justicia, tratar a cada uno como corresponde con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad, ¿no?, la biología, la social, en lo cultural, en lo económico.
La relación entre profesionales se basa fundamentalmente en los principios de beneficencia y de autonomía, pero cuando estos principios entran en conflicto, ya a menudo por la escasez de recursos es el principio de justicia en que entra en juego para dedicar entre ellos. Todos nosotros, como les había dicho, tenemos una reglamentación, ¿no? Una norma suprema que es la Constitución. Y dependiendo de ello, también el Estado le da el poder a las autoridades competentes para que ellos puedan determinar nuestra culpabilidad o nuestra negligencia. Y también nosotros tenemos el derecho de poder subsanar, el derecho de poder determinar las cargas de responsabilidad, ¿no? En un proceso. A ver, ejercer la profesión. Estos son ya dentro de los derechos del laboratorista dental. Ejercer la profesión en cualquier lugar del territorio nacional. Eso es lo que nos da nuestro título, ¿no? Respetando las disposiciones de la Federación Boliviana. Existen actualmente dentro de la profesión dos instituciones, o las instituciones importantes, que es la Federación Boliviana de Laboratoristas Dentales y las asociaciones departamentales, regionales y provinciales, según normas vigentes y actuales del país. Pero obviamente, posteriormente, hablando con otros colegas, yo creo que se va a realizar otras instituciones también, ¿no? Allegadas a especialidades, todo eso. También podemos decir un trabajo digno con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional. Dentro de nuestra profesión no solo vamos a trabajar nosotros, va a haber área, qué sé yo, de prótesis en cromo, área de porcelana, área de implantes, toda esa situación. Entonces va a haber distintas áreas y distintas especialidades y por ende distintas personas donde vamos a confluir en un equipo multidisciplinario como les había comentado, ¿no? Una remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio que le asegure para sí o su familia en existencia digna. Ahora, nosotros ya tenemos nuestro laboratorio, tenemos nuestra clínica o consultorio, vamos a tener dependientes y esos dependientes también van a tener derechos, ¿no ve? Entonces, todo va subsumiéndose, todo va llegando a confluir a que nosotros debemos de conocer sí o sí este tipo de normas. Porque desde que yo voy a ir armando mi laboratorio, un consultorio o una clínica, ya tengo que tener dependientes, esos dependientes van a ser, también van a tener derechos y obligaciones y a la vez el Estado también va a regular ese comportamiento, ¿no? Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones, como les había dicho, ¿no? La autonomía que cada uno nosotros vamos a ir ejerciendo desde que tengamos nuestra profesión, el trabajo. Dentro de los derechos seguimos que se respete su criterio y un buen saber profesional, su diagnóstico y realización de un determinado trabajo y su libertad prescriptiva, así como su probable decisión de apartarse o excusarse de la realización de algún trabajo, siempre que estos motivos se sustenten en bases éticas, científicas, protocolos vigentes y sin cuestionamientos ni discriminación. Como les había dicho, estimados compañeros, nosotros cuando ya egresemos, vamos a egresar obviamente tal vez muchos con una especialidad, con 2 o con 3, pero ya teniendo el conocimiento suficiente para poder realizar ese tipo de hechos o trabajos. Pero si no, tengo que consultar, tengo que tener un equipo multidisciplinario o trabajar con personas, hacer interconsultas con otro tipo de áreas para poder realizar y poder cumplir un fin que la sociedad quiere, ¿no? También está el de recibir permanente capacitación y actualización a cargo de su institución, ya sea en la universidad, ya sea ya en la federación o ya sea en las asociaciones que dentro del territorio boliviano lo están haciendo. Deberes del laboratorista dental. ¿Cuáles son los deberes que por lo menos tengo que conocer, ¿no? Contribuir al progreso de la profesión, cooperando con los medios técnicos a su alcance en la educación, protección, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud oral de la colectividad boliviana. Es importante que nosotros seamos muy sociables, íntegros, tengamos un carácter
vinculante con respecto a la ayuda a todos los habitantes de nuestro territorio boliviano, porque es muy importante. No sé si ustedes se han dado cuenta, desde que ha pasado la pandemia a nivel de área de salud, ha cambiado mucho, ha habido demasiada necesidad, ahí hemos visto muchas falencias que nosotros tenemos, ¿no? La misma educación, la misma formación, la misma capacitación dentro del personal de área de salud se ha notado demasiado en ese momento. Están inscritos, obviamente, en la Federación Boliviana de Laboratorios Dentales y las asociaciones departamentales, tanto regional, provincial o según donde corresponda. También tenemos los deberes guiarse y apoyarse en protocolos oficiales cumpliendo con normas técnicas emanadas del Ministerio de Salud y Deportes. Es importante que nosotros siempre estemos pendientes de qué tipo de protocolos, de qué tipo de resoluciones van a ir determinando para el comportamiento o para el trabajo dentro del laboratorio o consultorio. La capacitación continua de cursar y acatar los programas de capacitación y actualización periódica de conocimientos a cargo del Ministerio de Salud, universidades y federaciones y asociaciones. Con respecto a estas capacitaciones, es importante que nosotros tengamos la suficiente colaboración hacia nuestro territorio, como les había dicho, y seguir capacitándonos, ¿no?, por las falencias que pueda presentarse en ciertos episodios. Informar a las autoridades competentes en situaciones de maltrato, de violencia intrafamiliar. Esto es muy importante. Esto es para toda la sociedad, no solamente para un profesional, sino puede ser para una persona que simplemente ha sido técnico o bien una persona que esté en la calle. Es su obligación de poder accionar este derecho que todo el mundo lo tiene, tanto en personas adultos mayores, tanto en los niños, niñas y también en las mujeres. Entonces nosotros no podemos omitir. Recuerdan que habíamos hablado de dos términos al principio, acción u omisión. Entonces no puedo yo omitir cierta responsabilidad. Tal vez al final, haciéndose una investigación, llego a ser cómplice de tal hecho, de tal acto, dentro de mi trabajo o dentro de donde yo me desenvuelvo, ¿no? Puede ser hasta en la misma calle. Bueno, con respecto a la responsabilidad de cualquier lesión culposa ocasional en el ejercicio de sus funciones, el odontólogo, aparte de colaborar con la investigación, deberá resarcir el daño ocasionado. Se presume su inocencia en todo, ¿no?, en todo acto jurídico. Dentro de una responsabilidad va a haber una investigación y yo tengo que colaborar objetivamente, ¿no? Tengo que ser amable con todas las descargas de las pruebas, qué sé yo, a ver, un profesional odontólogo como prueba, ¿qué va a presentar? Su documentación, ¿no ve? Su resolución de sede, su NIT, sus recetas, su listado, su ficha del paciente, si tiene un documento, ¿no?, donde el consentimiento informado. Entonces son documentos muy importantes que nosotros debemos de manejar. En un laboratorio será el listado, el nombre del profesional, qué tipo de prótesis, qué tipo de material se está usando. De igual manera, el Estado le va a pedir que tenga ese tipo de documentación como el NIT, ¿no? Y obviamente de sedes que hasta en mediados de enero se va a cambiar el procedimiento o los requisitos tanto para los consultorios odontológicos y laboratorios dentales para su institución, ¿no?, para constituirse. Van a actualizarse en este campo esos requisitos. No podrá aplicarse ninguna medida sin la intervención de la Federación del Colegio de Odontólogos, ¿no? Se había determinado en algunos puntos, en este último acá en la ciudad de La Paz también, que hay un tribunal de conciliación. Entonces ahí también va a colaborar la institución para poder conciliar. En una primera instancia, siempre cuando uno tiene una responsabilidad, va
demandar realizarse la conciliación. En caso de que no podamos conciliar, obviamente ya determinará al procedimiento que corresponda, ya sea administrativo, ya sea civil o penal, ¿no? Obviamente, el establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es solidariamente responsable por los daños y perjuicios. Si yo trabajar en una clínica como laboratorista o como odontólogo, obviamente la institución también tiene que dar ese apoyo, ¿no? Dependiendo, como les había dicho, a la carga de la prueba o descarga de pruebas que yo pueda determinar. De cualquier lesión culposa ocasionada en el ejercicio de sus funciones, el profesional, aparte de colaborar con la investigación, deberá resarcir el daño. Esto ya lo habíamos visto. Bueno, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta. Sé que es mucha teoría, pero es importante que nosotros lo conozcamos, estimados compañeros, colegas. Pues sí, me vendré aquí. Ah, esta es agüita. Gracias. Bueno. Muchas gracias, doctor. Listo, pues. Esperamos contar en otra oportunidad también con su No, claro que sí.